Buenas tardes, bienvenidos a todas, a todos. Autoridades, lo primero, agradecer a Lorenzo Caprile, de todos conocido, pero que hoy pues va a ser un poquito más, nos vas a cautivar más. Y vamos a hablar, presenta la obra, casi lo puedes decir tú, La Condesa de Vilches. Bueno, y a partir de aquí pues veremos cómo se desenvuelve, algo hablaremos. ¿Y qué más? Para presentar a Lorenzo me lo he tenido que anotar porque es una cosa... Sí, hombre, sí. Pues sí, es muy fácil presentarte, hombre. ¿No ves que la mayoría ya te conocen? Bueno, prestigioso diseñador y modista de alta costura, creador y comunicador de la moda, de reconocida profesionalidad y conocimientos, con 2 licenciaturas. Tiene publicados varios libros. Dirige el vestuario del Teatro Nacional de los siglos XVIII al XX y también de óperas, y es jurado de televisión en Maestros de la Costura y más, mucho más. A esto, a sus 25 años, se le concedió y hace unos años, la Medalla de Oro de las Bellas Artes por el Ministerio de Cultura. Por todo lo que transmite, con pasión, lo que hace y cuenta, estamos seguros que nos va a cautivar. Y sí, por eso apostamos por usted, Lorenzo. El que igual no sabe dónde iba a parar era usted, que pensaba dónde estaba Fraga. ¿Y qué querrían las fragatinas y fragatinos? ¿Qué querrían? Sencillamente, nosotras creímos en usted. Se preguntará por qué un día le llama a una persona anónima para que, in situ, nos hiciera un recordatorio y un recorrido por esa época histórica de cuando nació nuestro traje. El por qué se formó de moda centenaria de nuestra indumentaria, patrimonio del que nos sentimos muy orgullosas. A nosotras nos interesa acercarnos a la esencia, vivirla y disfrutarla. En resumen, nos gusta respetar la tradición tal como nos llegó el legado de nuestros antepasados, y ahora es nuestra generación quien debemos pasarla a las venideras. Así, este sentimiento es el que hizo que se creara un homenaje a la exaltación de cómo nuestras abuelas llevaron sus prendas hasta el siglo XXI. Eso es lo que fundamenta la celebración del Día de la Faldeta. Con respeto, la recordamos vestidos a la antigua usanza. Las autoridades, hombres, mujeres, jóvenes, niños y sin más, para que no se haga largo, doy paso a sus palabras, que de todo esto sabe mucho, más que yo. Nos gustará recordar para siempre su exposición. Estoy segura que así será. Háblenos, háblenos, háblenos. Pues buenas tardes o buenas noches, ¿se me oye? Lo primero, os quiero pedir un favor. Prácticamente la conferencia es un pelín larga, voy a intentar resumirla porque si no vamos a salir de aquí muy tarde. Y como prácticamente es de memoria, aunque tengo aquí mis chuletillas, pero voy muy de memoria, os pido por favor que pongáis el móvil en modo avión o en silencio, porque si oigo un tal es que me voy. Se me va el hilo y luego me cuesta mucho regresar. Entonces, ese es un favor que os pido. Y luego, darle las gracias a Rosita y, por supuesto, a todas las autoridades. ¿No? Creo que está el alcalde, la concejala, otra concejala que ha tenido una desgracia familiar no ha podido venir, en fin, ¿no? Todos los que están aquí, que me han invitado. Y aclarar que yo no soy un especialista en traje tradicional, que es como se debe decir ahora. Ya no podemos decir ni popular ni regional, porque si decimos popular o regional vienen, yo qué sé, las hordas del cielo y nos fusilan a todos. Hay que decir traje tradicional. Yo no soy un especialista. El gran problema, entre comillas, que tenemos en España a la hora de abordar el traje tradicional es que es tan rico nuestro patrimonio y tan extenso que la terminología es infinita, porque a veces ya no en la misma comarca, es que incluso dentro del mismo pueblo, depende de si es el de arriba o el de abajo, o el barrio de aquí o el barrio de allá, la misma prenda se llama de otra manera.
Y entonces es muy complicado abordar el traje tradicional desde una posición, desde una postura académica. Yo no soy un especialista, tengo alguna noción, pero yo no soy un especialista. Entonces, a la hora de abordar esta charla, que espero que os guste, de todas las conferencias que tengo preparadas, entre Rosita y yo decidimos que quizás la que más puede acercarse a vuestro interés y la que más os puede resultar algunas cosas familiares es la que dediqué a la condesa de Vilches, que es esa señora que veis ahí, y que seguro que habréis reconocido porque es uno de los cuadros estrellas del Museo Nacional del Prado. De hecho, se la denomina la Gioconda española. Es una obra maestra de don Federico de Madrazo, que forma parte de esa gran dinastía de pintores del siglo XIX, que empiezan con su padre, con don José, luego Federico, que quizás es el más conocido, y el hijo y nieto Raimundo de Madrazo. Y luego por ahí está Mariano Fortuny, yo digo Fortuny, lo digo en castellano, Fortuny, el padre del famoso Fortuny, el de Venecia, el de los Delfos, que se casó con una hija de don Federico, hermana de Raimundo. O sea que era toda una saga barra familia de pintores y de artistas que han pasado a la historia. Dicho esto, vamos a empezar a analizar todos los detalles de este retrato maravilloso que podéis disfrutar de él en el Museo del Prado. Antes estaba en el Casón del Buen Retiro, que era donde se concentraba toda la colección de pintura del siglo XIX. Creo que ya me bailo. En la enésima reforma del Prado, el Casón del Buen Retiro se ha quedado para oficinas y toda esa colección ha pasado al Museo del Prado. A mí donde está ahora colocada no me hace mucha ilusión. Era más bonito donde estaba antes en el Casón porque era más íntimo, podías disfrutar más del cuadro, pero esto es una paréntesis, sigue siendo un retrato magnífico. Ya puedes pasar. Dios mío, falla la tecnología. Menos mal que no lo estoy haciendo yo, ¿eh? Para que os situéis y comprendáis la importancia de este retrato y lo revolucionario que fue cuando Federico lo pintó en el 1853, que fue el año del apogeo de este matrimonio. Los acababan de nombrar condes de Vilches y él por fin conseguía, no recuerdo si presidente del Congreso de los Diputados, no sé, un cargazo político importantísimo. Los retratos, digamos, oficiales de aparato de la clientela de la élite social española de Madrazo, la más alta aristocracia y por supuesto la realeza, este era el tipo de retrato habitual, un retrato que seguía los cánones de la escuela española, sobre todo el legado de Sánchez Coello, de Pantoja de la Cruz, de Velázquez, retratos muy majestáticos, muy eráticos, prácticamente veis que todas tienen la misma pose, retratos de cuerpo entero, siempre hay algún objeto que nos está diciendo pues soy la reina, soy la princesa, soy la duquesa. Ahí vemos a 5 protagonistas de este reinado isabelino, que para mí es uno de los más fascinantes de la historia de España. Por supuesto la gran protagonista, Isabel II, Paca Alba, la duquesa de Alba, la marquesa de Espejo, la duquesa de Fernán Núñez y la duquesa de Castro Enríquez. Y en 2 de esos retratos lo que más nos llama la atención es ese color azul, que aquí tenéis una muestra, por eso lo tenía yo apartadito, Rosita. ¿Dónde está Rosita? Que es este azul. Es este tono de azul. Antes, no sé quién de vosotras me ha preguntado, ¿me los podrías fechar? Y yo digo, mira, por el patronaje, es probablemente esta seda, que es un raso de seda, es un 4x4, es una trama de las más bonitas, pero de las más sencillas, es probable que sea anterior. Pero por el patronaje, no sé cómo lo llamáis aquí, corpiño, corsé, justillo, no sé cómo lo llamáis aquí en Fraga, corpiño.
por el patronaje, aunque hayan aprovechado algunas telas anteriores y aquí han hecho un añadido, no sé si porque estaba deteriorado o porque la propietaria engordó, que suele pasar. El patronaje seguramente, no digo que se hiciera en esos años, pero es del siglo XIX. Y es muy curioso que sea en este color azul porque fue un color con un significado político muy importante. Era el color de la Casa de Borbón, sobre todo el preferido de la madre de doña Isabel II, de María Cristina de Borbón dos Sicilias. Tan es así que en los corrillos de Madrid se le llamó el azul cristino, porque hacía juego con el color de sus ojos. Entonces, cuando vemos algún retrato de alguna dama con este tono de azul o con algún detalle de estos tonos azules, como en el caso de la Castro Enrique, es porque nos está gritando que es absolutamente fiel a la causa monárquica. Madre mía, menos mal que lo hemos probado todo. Ya te quedas aquí. Y ya entramos en materia. ¿Veis la diferencia que hay entre este retrato de nuestra protagonista, de la condesa de Vilches, y las anteriores? Que no tiene nada que ver. El otro son unos retratos pesadotes, majestuosos, diciendo aquí estoy yo, y este pues es un retrato pícaro, frívolo, íntimo. Pues te apetece tenerlo a lo mejor en tu casa y los otros pues están muy bien en un museo. Hay muchas lecturas. La principal, según los críticos, es que este era un retrato íntimo, no era un retrato, digamos, oficial para deslumbrar al resto de la sociedad, era un retrato para el gabinete privado de los condes de Vilches. Yo aventuro otra teoría, un poquito más frívola, un poquito más picante. Don Federico de Madrazo y doña Amalia, que ahora os contaré un poquito de su vida, fueron muy amigos. Tan amigos que si un retrato como los que hemos visto en la primera imagen, pues a lo mejor estaba en 10.000, 12.000, 15.000 reales, a su queridísima amiga, doña Amalia, la condesa de Vilches, le cobró solo 4.000. O sea, 3 veces menos. Entonces, yo esos descuentos no se los hago ni a mi familia. Si a esto añadimos que ella fue una de las mujeres más bellas y fascinantes de su generación y que don Federico estaba pues bastante bien, porque ahora vamos a ver una foto de don Federico, yo creo que ahí hubo algo más que palabras, pero eso es una interpretación mía. Y esto me recuerda a una costumbre muy española que estudió Carmen Martín Gaite, no sé si alguno de vosotros la ha leído, en un libro maravilloso que se llama, fue su tesis doctoral además, Usos amorosos del siglo XVIII en España. Esta costumbre se denominó el cortejo. El cortejo era que las mujeres casadas, con el consentimiento tácito de sus esposos, podían mantener amistades, en teoría, platónicas, con determinados caballeros de su elección que las sacaban a exposiciones, las sacaban al teatro, jugaban a las cartas, daban paseos, montaban a caballo. Eso se denominaba el cortejo. Yo creo pues, que doña Amalia y don Federico pues, tuvieron una especie de cortejo. Esa es mi interpretación, porque en toda la carrera como retratista, porque a Federico se le conoce como retratista, es el único retrato de estas características. Todos los demás, tanto masculinos como femeninos, pertenecen a la categoría anterior. Doña Amalia es, como decía, una figura muy singular, muy representativa de esa sociedad de principios de la primera mitad del siglo XIX.
ella pertenecía a esa burguesía adinerada, sobre todo catalana. Su padre tenía negocios con un poco lo que está ahora en el candelabro, con las fronteras y un poco, pues así, negocios un poco coldonianos, para que nos entendamos. Y habían hecho muchísimo dinero con una empresa que se llamaba Do3 y que controlaba los puertos marítimos, las aduanas, las fronteras. En un momento dado, este señor murió y la madre de doña Amalia, muy lista ella, porque toda la ambición de esa burguesía adinerada, de esa nueva clase social, era subir de estatus, era emparentarse de alguna manera con la aristocracia. Doña Amalia casó en segundas nupcias con un Falcó, un antepasado lejanísimo de nuestra queridísima Tamara, y llevaron a la niña a Madrid. Y en ese momento pues apareció por Madrid este señor Vilches, este Gonzalo de Vilches, de una familia pseudo aristocrática, de hidalga, con orígenes andaluces, orígenes gallegos, que estaba ya empezando a hacer un poco su carrera política en el equivalente de lo que hoy sería el Partido Popular. Y bueno, pues fue un matrimonio amañado. Pues doña Amalia ponía el dinero y el otro pues ponía estos apellidos y está, digamos, pasado un poquito hidalgo, dando lustre a estas nuevas familias que empezaban a hacer dinero con estos negocios nuevos. Y bueno, pues a pesar de que fue un matrimonio amañado, pues funcionó. Y él fue haciendo carrera, una discreta carrera política, y ella, gracias a su educación exquisita y a pues, su fascinante personalidad, quienes la conocieron, hay incluso algunos fragmentos de Pérez Galdós, que era un republicano convencido, o sea, nada más en las antípodas del pensamiento político de doña Amalia, pero incluso él cayó rendido a sus pies, o sea, debía ser una mujer muy, muy, muy especial. Pues poco a poco se convirtieron un poco en el matrimonio pues estrella o una de las parejas estrellas de Madrid. Y aparte de esto, ella destacó muchísimo como actriz aficionada. En su palacete de la calle Atocha construyeron un teatrillo y montó una compañía de teatro aficionado, dejándose asesorar por los hermanos Romea, el mayor, que creo que se llama Fernando, si no recuerdo mal, y el pequeño, el famosísimo actor Julián Romea. Y todos los meses ponían en pie pues, distintas obras de teatro y ella, pues, por lo visto, destacó como primera actriz. Y tenía también un talento nada desdeñable con las matemáticas. Luego os explicaré por qué. Todo esto para deciros que realmente era una mujer muy, muy, muy especial. Con un gran sentido del humor, muy culta, literata aficionada, porque escribió 2 novelas, 2 folletones románticos que empezaron a publicarse por capítulos en una de estas revistas para señoras, que no sé por qué se llaman revistas femeninas, que creo que se llamaba La Nueva España. Una creo que se llamaba Berta y la otra novela Lidia, pues el típico folletón un poquito autobiográfico, pues de una joven guapísima a la que obligan a casarse con un señor mayor que ella, pero está enamorada del hijastro, pues un poco pues las telenovelas de por la tarde, la tele. Y también muy buena amazona, que esto la hacía estar incluida en la pandilla privilegiadísima de doña Isabel II, de la que fue una de sus mayores, digamos, amigas y fiel a su causa hasta el final. Doña Isabel II, a pesar de que era hermosota, fue una de las mejores amazonas de su generación. Eso lo ha heredado que es tataranieta, ¿no? La doña Elena. Para que veáis un poco el ambiente en el que se movió doña Amalia. Ahí vemos una imagen de su palacete en la calle Atocha. Se adivina en la pared de la derecha el retrato, donde estuvo prácticamente hasta principios del siglo XIX, cuando su hijo lo legó
al Prado, pero dejándolo en usufructo a su propio hijo, al nieto de doña Amalia, hasta que se desmanteló el palacete justo antes de la Guerra Civil. Aquí tenemos un retrato de don José, antes de don Gonzalo, perdón, de don Gonzalo Vilches, un retrato pintado por el padre de Federico Madrazo, por José Madrazo, es el típico caballero romántico, antes de casarse con Amalia. Y la mujer que vemos arriba es la hermana de Amalia, que se llamaba Matilde y se casó con un diplomático chileno. Qué casualidad que luego don Gonzalo Vilches, muchos de sus ingresos venían de negocios, que no sabemos qué tipo de negocios eran, que tenía con Chile. Hay documentados muchos viajes de don Gonzalo a Chile. Ahí vemos a Matilde, a la hermana de Amalia, ataviada para una ceremonia de gala, seguramente ante una cena de gala en el Palacio Real. Y ese hombre guapísimo que vemos a la izquierda es Federico de Madrazo, en el apoteosis de su carrera y de su belleza, y prácticamente, porque es de finales de los 40, primeros de los 50, prácticamente la misma época, los mismos años en los que pintó el retrato. El retrato que estamos estudiando es del año 1853. La condesa tenía unos 30 y tantos años, estaba en el apogeo, murió relativamente joven, murió 20 años después con 50 y pocos. Aquí sí que tengo que acostumbrar la chuleta porque siempre me olvido. Sí, es María Josefa Coella de Portugal y el otro Segismundo Moret. Antes de empezar a analizar el retrato, la indumentaria de la condesa, quiero que os situéis un poco en qué momento estamos en la historia de la indumentaria. En estos años, y vemos el retrato de Segismundo Moret, otro hombre fascinante y guapísimo, se produce lo que cuando estudiamos indumentaria más que moda denominamos la gran renuncia masculina. La gran renuncia masculina significa que en esos años en los que se sientan las bases de lo que hoy llamamos la cultura heteropatriarcal, la sociedad capitalista heteropatriarcal y bla, 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 con no sé en qué número de la revolución industrial estamos, si la segunda, la tercera o la cuarta. En ese momento en el que se define la figura del hombre como eje central de la sociedad, responsable, líder de la familia, el que trae dinero a casa, el hombre, digamos, renuncia a todo el juego de la moda, a los bordados, los colores, las joyas, las plumas, los encajes, que habían sido comunes en los dos géneros, sexos, ya no sé cómo hablar para que nadie se ofenda, pero todos me entendéis, y cede todo ese juego a la mujer con la condición tácita de que ella esté entretenida con esas frivolidades, esas frulerías y no dé mucho el coñazo. Ese es un poco el acuerdo silencioso. De hecho, ahí digamos un poco se empieza a cristalizar el concepto de elegancia masculina con el traje de 3 piezas, la chaqueta, el chaleco, el pantalón, los colores oscuros, la camisa blanca, algún trapo anudado aquí, que luego acabará en la corbata, que por cierto está en vías de extinción. Y la mujer empieza pues a jugar y a cambiar de modas, de tendencias, primero cada 10 años y ahora prácticamente pues cada 6 meses. De hecho, si nos encontráramos por la calle a alguien vestido como Segismundo Moret, bueno, podemos decir, bueno, pues un hombre muy elegante, muy bien vestido, a lo mejor un poquito extravagante, pero hoy, casi 200 años después, no nos llamaría la atención. Ahora, si nos encontramos por la calle a alguien vestida como la Coello de Portugal, pues diríamos, pues no estamos en fallas, no estamos en carnaval. ¿De dónde ha salido esta mujer? No estamos celebrando el Día de la Faldeta. Para que veáis
las distintas posiciones de lo que es la indumentaria masculina y lo que es la indumentaria femenina. Y es en este momento también cuando empiezan, digamos, a fijarse, a cristalizarse lo que ha pasado a llamarse el traje tradicional. Es en estos primeros años, en estas primeras décadas del siglo XIX, sobre todo en la década de los 20 y los 30, cuando realmente se fijan los modelos, las formas que han llegado hasta nuestros días. De hecho, es común prácticamente en todas las regiones españolas, incluso en algunas del norte, esos mantones maravillosos, el famoso mantón de Manila que vemos en el retrato, en el cuadro de Baldrich. Esos mantones empiezan a fijarse en el traje tradicional en estos años. De hecho, se adivina en el retrato de la Cuello de Portugal, lo que se adivina apoyado en uno de los sofás es un mantón de Manila. Justo antes del retrato de la condesa de Vilche, hemos atravesado lo que en moda y en historia en general y en las artes decorativas en particular llamamos el periodo romántico, los años 20 y los años 30 del siglo XIX. El periodo romántico busca volver a un pasado idealizado, hay una recuperación de la Edad Media, que muchas veces, más que una Edad Media, es un renacimiento muy primitivo, una idealización de que todo el pasado fue mejor, sobre todo en España, que estaba ya absolutamente en decadencia, y empiezan a resucitarse pues, viejos mitos del pasado, ¿no? Felipe II, Carlos V, los Reyes Católicos, el Cid. De hecho, ahí vemos, son dos, uno de Leonardo da Vinci, por recordar un poco lo de la Gioconda, el otro lo habéis reconocido, de Velázquez. Los dos retratos del 19 son de Federico de Madrazo. Una es la marquesa de Villafranca y el otro es el duque de Arión. Veis que las, digamos, inspiraciones están bien claras. Una hace una reinterpretación de esta especie de diadema, de tocado, no sé cómo lo queréis llamar, que se llamaba Ferronier. De hecho, ese retrato se llama La Bella Ferronier. Y en el caso del duque de Arión, él, vamos, se estaba disfrazando o queriendo emular a Felipe IV. De hecho, la pose está sacada de un boceto de Rubens para un hipotético retrato de Felipe IV. Eso para que veáis el periodo inmediatamente anterior al cuadro, al traje que luce la condesa de Vilches, y por qué ese traje era en ese momento lo más moderno de lo moderno de lo moderno en Madrid. Rosita, hombre, que los organizadores sois los más revolucionarios. ¿Me está revolucionando la presentación? Dime. ¿Estuvo en Fraga? ¿Oh? Mira, no lo sabía. ¿Y por qué estuvo aquí en Fraga? ¿Estuvo aquí con Velázquez, Felipe IV? ¿Aquí en el castillo? No. Bueno, en la iglesia. Sí, porque el título Moncada es de aquí, de Fraga. Ay, os he pillado. Y luego, otra, digamos, tendencia en esos años en España, por usar esa palabra que odio, es ese momento españolista, castizo, muy nacional. Os recuerdo que es en esos años cuando nace el mito de Carmen, que la leyenda dice que fue la madre de Eugenia de Montijo, doña María Manuela Kirkpatrick, quien se lo contó a Mallarmé. Esa leyenda de esta gitana en Sierra Morena, que era una embaucadora y que había liado a este pobre chico de Navarra, en fin, que los navarros son un poquito... Y
y es el momento de esos grandes viajes de turistas internacionales, sobre todo ingleses y norteamericanos, que creen venir a España, que son todavía un trozo de África muy exótico, muy misterioso. ¿Quién no ha leído los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, que estuvo allí viviendo casi 6 meses? Entonces hay un poco ese juego, ¿no? De, por un lado, irse al pasado, a una edad media, edad de oro un poquito idealizada, y por otro lado, el reivindicar todas esas costumbres un poco patrias, que ahí es donde lo hilo con lo que os he comentado antes del traje tradicional, que es en estos años en los que se cristaliza y se oficializa lo que ha llegado hasta nuestros días. Y por supuesto es el momento de la mantilla española. Hay una guerra, digamos, entre la aristocracia, las más, digamos, rancias defienden la mantilla a capa y espada, y las más modernas, como la condesa de Vilches, pues prefieren un tocado a la francesa, pues un sombrerito o un velito o otro tipo de peinados. Aquí vemos 3 damas sobresalientes de ese periodo: doña Carolina Coronado, la famosísima duquesa de Medinaceli, doña Ángela, que era de Écija, y ataviada, vamos, una imagen vale más que 1000 palabras, con lo que ha pasado, como lo que hoy denominaríamos un traje goyesco, con su falda llena de madroños y los boleros. Y la de aquí es la duquesa de Montpensier, la infanta Luisa Fernanda, la hermana pequeña de Isabel II, que con su marido, que fue el mayor intrigante del siglo XIX español, estuvieron apartaditos en Sevilla y prácticamente eran los virreyes de Andalucía, en el palacio. ¿Cómo se llama el palacio donde está ahora el gobierno andaluz? San Telmo. San Telmo. ¿Qué estaba sucediendo en París? Pues todo lo contrario. En París empezamos ya con el desarrollo de la crinolina, de esos armatostes elaborados primero con crin de caballo, por eso se llamaron crinolinas, y luego, gracias a los adelantos técnicos, con acero, esta sucesión de aros que podían luego pues subirse y bajarse, en fin, pero en cualquier caso eran incomodísimos. Y en un interés también político de resucitar toda la industria textil francesa, que había quedado devastada por las guerras napoleónicas, hay, digamos, un interés inconsciente quizás de lanzar estas modas llenas de volantes, llenas estas faldas inmensas. Claro, porque a nada que sepáis algo de costura, pues cuanto más frufru y más fruces y más tal, pues más metros de tela se consumen y más caja hacen estas sederías francesas. Es el momento, seguro que a todas os habrá venido a la cabeza, que coincide con las primeras imágenes, escenas de Lo que el viento se llevó, el famoso traje de organdí blanco lleno de volantes. Estamos hablando de esos años, que son aproximadamente los años 50 del siglo XIX, que os recuerdo que el retrato de doña Amalia es del 53. Y son estos trajes los que dan origen al traje de Faralaes. ¿Veis la imagen que abajo? En los puristas andaluces y, en fin, no quiero abrir el melón político, pero como en este país todo se politiza y todo se hace un relato y tal, pues empiezan a hablar del origen musulmán y no sé qué, y unas pajas mentales del traje de Faralaes que yo cuando los oigo me quedo muerto. Pues el traje de Faralaes no es más que este tipo de vestidos que las grandes señoras, pues cuando lo usaban 1, 2, 3 veces, lo regalaban o lo vendían, y son esos vestidos sin la crinolina. Tú a esos vestidos le quitas la crinolina, que es lo que le da este volumen, y que te queda un traje de Faralaes. Si es que es igual, con el mantoncillo, que es como el vuestro, con las mangas,
es que es exactamente igual, el mismo escote, es que es exactamente igual. El traje de Faralaes tiene su origen aquí, punto. Ni la musulmana, ni los arenes, ni nada de nada. El peinado que lleva la condesa de Vilches es un peinado típico de ese periodo. Es el peinado en bandó. Algunos expertos en traje tradicional, yo ahí no lo sé, lo quieren relacionar con determinados peinados, que aquí Rosita me ha enseñado unas fotos maravillosas, que vosotros, el de Picaporte es muy común en toda la parte central de España, con distintas variaciones, pero el otro sí que no lo había visto nunca. ¿Cómo lo llamáis? El de las trencitas, la rosca, me parece espectacular. Pero si veis, ella tiene una diadema de trencitas también ahí. O sea, todos esos tipos de peinados seguramente son variaciones de peinados de estas primeras décadas del siglo XIX. Este peinado en bandó, realmente quien lo popularizó fue otra protagonista que todos conoceréis, que fue la emperatriz Isabel de Austria, la famosa Sisi. Fue el que lució el día de su boda. Sabéis que ella tenía una cabellera gigantesca, que además pues, se preocupaba muchísimo de cuidarla, y que esa es otra conferencia, la importancia de la cabellera femenina, la simbología de si estás casada, si estás soltera, si has tenido la primera regla. Yo no sé aquí en Fraga cuáles son las tradiciones, pero vamos, en cada pueblo que he podido investigar, lo del pelo en las mujeres es como y si te cortas la trenza, si no te cortas la trenza. Aquí tenéis las cintas aquí detrás, vosotras, en Fraga. Es que eso es todo en la Ruta de la Plata. Todos estos lazos que vienen del siglo XVIII, depende de si eras mocita, si no eras mocita, si eras soltera, si eras viuda. Y desde luego, si eras soltera y tenían una forma determinada y unos nudos determinados, se llamaban sígueme pollo. Porque claro, pues ibas andando por la calle y hacías así y era como algo erótico, ¿no? Pues clink, 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 sígueme pollo. O sea, que lo del cabello femenino, eso es para otra conferencia. Pero veis que es un peinado que lo están luciendo todas, desde la reina Isabel II hasta una ama de cría. Ese es, para mi gusto, uno de los retratos más bonitos de Madrazo. No recuerdo ahora el nombre, está en el Palacio Real de Madrid, que os animo, si no conocéis, que visitéis el nuevo museo de las Galerías Reales, que es una pasada, del que soy padrino además. Es el ama de cría de la infanta doña Isabel de Borbón de la Chata, ataviada con su traje de pasiega, de la tierruca, pero veis que lleva también su peinado en bandó. La gran responsable de esta silueta con la cintura muy marcada, el escote con los hombros al descubierto, esa profusión de volantes, fue, por usar un lenguaje así del siglo XXI, fue la gran, que me parece una petardada, pero para que lo entendamos todo, fue la gran fashion leader, la gran influencer de esa mitad del siglo XIX, que fue la española Eugenia de Montijo. Ella se casa con Napoleón III también por esos años, a finales de los 40, primeros de los 50, ahora las fechas me bailan porque voy de memoria, y desde París, que ya empieza a definirse como la capital del gusto y de la manera de vivir y del lujo, sobre todo en lo relacionado con lo femenino. Al mismo tiempo, Londres empieza a ocupar el mismo lugar, pero relacionado con lo masculino. Por eso el Corte Inglés se llama el Corte Inglés. ¿Eso lo habíais pensado alguna vez? El Corte Inglés se llama el Corte Inglés, porque empezó como una sastrería diminuta, creo recordar, en la calle del Carmen. Era una sastrería para hombres, más que para hombres, para adolescentes, para los primeros trajes de pantalón largo, que era un gran momento,
una gran epifanía para los chavales, dejar de usar el calzón, el pantaloncito corto, y mi primer traje de pantalón largo, ya empiezo a ser alguien. Y ese era el Corte Inglés, se llamaba el Corte Inglés porque era un corte riguroso, un corte de la escuela inglesa, que venían de Londres. Por eso se llama el Corte Inglés. Y lo curioso es que no hubo el equivalente para mujeres que se llamaba el Corte Francés, pero sí había la gran mercería en Madrid que se llamaba la Nueva Parisien. ¿Alguien ha comprado en la Nueva Parisien? Bueno, cierro paréntesis. Ahí vemos distintas imágenes de Eugenia de Montijo en Compiègne, en el gran retrato de Winterhalter, rodeada de todas sus damas. Ella de jovencita como condesa de Teba, ya como emperatriz de los franceses, en el día de su boda, que ya empezamos a ver esa querencia por los volantes, y cómo las grandes damas, no solo de España, sino de todo el mundo, empiezan un poco a imitar, sobre todo en el escote. Ahí vemos un retrato de doña Leocadia, que no me acuerdo el apellido, que es otro retrato maravilloso de Madrazo, y un primer plano de nuestra protagonista. Este escote, con los hombros desplazados, que a mí me gusta muchísimo, si alguna de vosotras ha seguido un poco mi trayectoria, es un escote que yo utilizo muchísimo, porque hasta las feas están guapas con ese escote, con perdón. Es algo que se convirtió en una seña de identidad de Eugenia de Montijo, porque ella era muy escurridita de hombros, tenía muy poquito hombro. Entonces, en vez de... que eso es algo que a veces alguna mujer tiene... se creen que si tal, pues ponme más hombrera, ponme más tul, o ponme más no sé qué, y es todo lo contrario. Cuando tienes un defectillo físico, en vez de intentar disimularlo, lo que hay es que transformarlo en un rasgo de estilo. No sé si me explico bien. Entonces ella lo que dijo es, bueno, pues me lo exagero todavía más, y ayudada por los corsés, que aquí vemos algunos, y por esa silueta que conseguía la crinolina, se crean dos líneas horizontales, una arriba y otra abajo, y con lo cual ópticamente el hombro parece mucho más ancho de lo que es. Y ese escote, pues como ya he dicho, como favorece a todas, quedó en vigencia prácticamente hasta principios del siglo XIX. Fue el escote, digamos, que llevaban todas las mujeres, sobre todo a partir de las 6, las 7, las 8 de la tarde para sus grandes ocasiones, como vemos en la imagen de la derecha. Pero otro rasgo que nos llama la atención del traje de la condesa de Vilches, por eso os decía que era lo más moderno de lo moderno en el año 53, es que hay un recuerdo, una estilización de las modas y estilos del siglo XVIII, que se ve perfectamente ahí. Tenemos un ejemplar auténtico que se conserva, creo que este viene si no es del Metropolitan, del Victorian Albert, un detalle de un retrato de María Antonieta y un detalle de nuestra protagonista. ¿Por qué hay esta querencia del siglo XVIII en este momento? Y otra vez volvemos a Eugenia de Montijo. Eugenia de Montijo estaba obsesionada con María Antonieta. Como ella era un poco esotérica y una mujer muy especial, intuyó que había la posibilidad de que terminaran las dos igual, y no terminaron igual porque a Eugenia no la cortaron la cabeza, pero vamos, tuvo que salir por piernas en el 60 y tantos con la Comuna. Y se dedicó toda su vida, de una manera un poco enfermiza, a recoger, a recopilar objetos, bibelots, tejidos, encajes, muebles, en fin, recuerdos, memoralia, que hubieran pertenecido a María Antonieta. De hecho, hay un cuadro siempre de Winterhalter magnífico de Eugenia de Montijo disfrazada de María Antonieta con un traje amarillo y negro espectacular. Y esa querencia por el estilo de María Antonieta se traduce, por supuesto, en la moda. Hay todo un revival del siglo XVIII.
en los lazos, en la manera de colocar los adornos, en los encajes, en esos volantes. Y de hecho, cuando estudiamos artes decorativas, ese periodo del Segundo Imperio, en muchos manuales, sobre todo de cuando estudiábamos de verdad, con perdón, ese periodo se llama el Nuevo Rococó. De hecho, si visitáis el Palacio Real o sobre todo el Museo Romántico o lo que es ahora la Casa de América, el famoso palacete era de los marqueses de, no me acuerdo ya, el de la Raimunda, el del fantasma, en la Casa de América, ese palacete realmente es una copia, una interpretación de cualquier hotel particulier de París del siglo XVIII, las mismas volutas, las mismas formas, las mismas rocallas. Por eso se denomina en todo ese periodo el Nuevo Rococó, y en la moda tiene su traducción. Incluso estos volúmenes de la crinolina nos quieren un poco recordar a esos volúmenes tan exagerados que tuvieron las modas del siglo XVIII. Por eso el traje de Doña Amalia es, para el año 53, lo más moderno de lo moderno. Y es lo más moderno de lo moderno porque lo que nos llama más la atención cuando vemos ese retrato es el color. Ese color azul, que ya os he explicado las connotaciones políticas que podía tener, que es ese azul cristino, que es exactamente este, pero también porque ese tipo de tintes tan insólitos, tan inusuales, eran muy nuevos, eran la gran novedad de la industria textil. Aquí he hecho mano a la chuleta que me pasó la gran experta en tejidos y en tintes que tenemos en España, que ahora está muy malita. Si sois creyentes, yo sí lo soy. Mañana es domingo, si podéis echar una oración por Lucina, yo sé que os lo agradecerá porque está muy malita. Y en la chuleta que me pasa, en estos años 50, 60 del siglo XIX, prácticamente cada año, incluso cada menos incluso, hay una nueva patente para registrar un color, un descubrimiento químico relacionado con los colores, con los tintes. Hasta ese momento se podían conseguir algunos colores, pero era costosísimo, sobre todo determinados colores como el rojo, el púrpura, eran carísimos. Por eso se los reservaba la Iglesia. ¿De qué color van vestidos los cardenales? De rojo. Teóricamente tienen que hacer voto de pobreza, ¿no? Pues no. O el negro, o el famoso negro español. El negro español era carísimo, porque además era un monopolio de la corona española, el palo de Campeche, que venía de la península del Yucatán en México, ese negro ala de cuervo. Hasta que se descubrió el palo de Campeche, se conseguía el negro con carbón, sobre todo con carbón, o con tintes vegetales, que al final el carbón, las brasas. Pero ¿qué sucedía con ese negro? Que a base de usarlo, pues acababa en ese gris parduzco. En fin, esto es por deciros que todo el mundo del color podían conseguirse, pero con muchísimo esfuerzo, con muchísimo dinero. Y luego estaba el problema de los mordientes, que a lo mejor duraban pues una puesta, no duraban más. Es gracias a los adelantos en la industria química cuando empiezan a aparecer estos colores tan intensos, tan brillantes, que son tan comunes en la retratística del siglo XIX, y que por supuesto pues, los modistas y los creadores de moda van a usar y abusar, porque era lo más moderno en ese momento, el usar estos coloridos tan fuertes. Por poneros un ejemplo, el 1834 se patenta el blanco chino, el blanco Ariel.
Hasta entonces era el blanco natural de la seda. Pero ese blanco deslumbrante no se patentó hasta el 1834. En el 38, el viridiana, que no sé qué color puede ser. En el 56, que este es el padre de los tintes, William Henry Perkin, inventa y patenta el primer tinte sintético, es decir, es pura química, ya no hay ningún elemento natural. Con lo cual eso significa que se consiguen colores sorprendentes y a un precio muchísimo más asequible. El violeta es del año 1859. El azul cerúleo, el famoso azul cerúleo de la película del Diablo viste de Prada, es del 59. Perdón, del 60. Y del 61 es la aureolina, que era una especie de entre morado, fucsia, era una cosa un poco extraña. Y así hasta llegar al final del siglo. Eso para que os deis cuenta de lo importante que era el color y que al margen de esas connotaciones políticas que podía tener, por el azul de la Casa de Borón, por el azul cristino, era también un símbolo de modernidad. Recordar los otros retratos de las otras damas, sobre todo de la parte más española, eran todo trajes oscuros. Otro detalle que nos llama muchísimo la atención en ese retrato es ese pai pai, que creo que no está ahí por casualidad. Esos objetos, en esa época, en la prensa de aquellos años, en la prensa contemporánea, se denominaban cocardas. Yo creo que es algo que eligieron muy conscientemente los dos, despreciando un poco el abanico español, que si recordáis muchas de sus amigas más majestuosas, sí lo están luciendo en sus retratos. Y es una manera de decir, pues yo soy especial, yo viajo, yo soy cosmopolita. A lo mejor pues me lo ha traído mi marido de alguno de esos viajes que hace por negocios, o a lo mejor ha sido ella la que ha viajado a Tánger, la que a lo mejor ha ido a Tierra Santa. No lo sé, se sabe que viajó mucho, pero no están registrados todos sus viajes. Y esto enlaza con esa corriente, con ese momento orientalista que atraviesa toda la cultura de esos años y sobre todo toda la pintura de esos años. Lo habéis reconocido, la odalisca de Ingres, y la que hay justo debajo es otra odalisca, pero no es de Ingres, es de Madrazo. Para que veáis cómo todas las corrientes están conectadas. Y también yo enlazo esa cocarda con un guiño a su faceta de actriz, porque seguramente en algunas de esas obras, en ese teatrito de aficionados, seguro que en algún momento pues ella interpretaría el papel pues de alguna princesa árabe cautiva o alguna odalisca. O sea, yo creo que ahí hay un mensaje muy, muy claro, porque es un elemento que no vuelve a aparecer en ningún otro retrato de Madrazo, solo en el caso de la condesa de Vilches. Veis que la odalisca de Ingres también lo lleva. No es exactamente igual, pero es algo muy, muy similar. Otro rasgo que me llama muchísimo la atención es la ausencia de joyas. Si recordáis los retratos que hemos visto al principio, sobre todo el de la Fernán Núñez, que fue una de las grandes matriarcas y anfitrionas de la aristocracia española de esos años, todas se esfuerzan en lucir las mejores gemas, las mejores alhajas, y ella en cambio no. En primer lugar porque seguramente carecía de joyas históricas familiares. Ahí había a lo mejor un poquito de complejillo social. Estamos hablando de la nobleza blanca, la nobleza de nuevo cuño, la nobleza isabelina. El condado de Vilches y el otro, el vizcondado de la Mansuerga, eran dos títulos, que a ese lo tuvieron que dar el primero, el vizcondado,
porque él, bueno, que eso es algo que se sigue haciendo ahora, sin ser de Toledo, pero era diputado por Toledo. Pero era gallego, pero en fin, eso se sigue haciendo ahora, Pero al margen de eso, yo creo que también era como un paso, ¿no? Un adelante de ella, ¿no? Es decir, yo no necesito todas estas joyas que lucen mis amigas y digamos, compañeras de sociedad. Yo soy la Vilches, tengo tanta personalidad, soy tan fascinante que no necesito de más adornos. Y los pocos que lleva tienen una inspiración muy, 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 muy concreta que yo enlazo con el trabajo de un gran artesano italiano de aquellos años que se llamaba Castellani, que se dedicó a reinterpretar todas las joyas que estaban surgiendo de las primerísimas excavaciones arqueológicas serias. Os recuerdo que el gran descubrimiento de Wickelmann en aquellos años, que fue la ciudad de Troya, con el supuesto ajuar de Helena de Troya, que luego resultó que no era de Helena de Troya, pero sigue siendo un ajuar magnífico. Las excavaciones en Pompeya y Herculano, que seguían ahí, todas las excavaciones en el antiguo reino de Babilonia, empiezan a surgir estas piezas muy sencillas, muy pulidas, incluso aquí en España, el tesoro de Guarrazar, el brazalete que ella lleva en la imagen superior nos recuerda mucho a un torques ibérico. Lo enlazo también con ese cosmopolitismo de la condesa y un poco pues su refinamiento, ¿no? Como el decir, pues soy alguien cultivado, viajo, estoy al tanto de lo que están haciendo fuera de Madrid, estoy al tanto de lo que lleva, digamos, la vanguardia estética y cultural de París o de Italia o de Inglaterra. En cualquier caso, es muy llamativo que las joyas son mínimas y muy, 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 muy sencillas. Y el otro detalle que resulta fascinante, que no es un mantón de Manila, es una salida de teatro que se adivina apoyada en el sofá, que probablemente sería algo similar a lo que luce el figurín de prácticamente central. Seguramente sería una salida en terciopelo, sangre de toro, granate, con todo ese bordado, toda esa filigrana en hilos de seda, con un forro de tafetán o de raso color blanco. Que yo creo que es otra vez un guiño a esa, digamos, carrera, entre comillas, de actriz aficionada. Y un guiño también a ese, no me sale la palabra, cosmopolitismo, como se diga, ¿no? Al decir, pues todas mis amigas están luciendo el mantón de Manila, están en sus retratos con la mantilla española, pues yo no, pues una salida de teatro que probablemente pues viene directamente de París. Y ahí es muy curioso la lucha que hubo en la alta sociedad española, ese choque entre la parte, digamos, más castiza, más defensora de lo que es español, defendiendo la mantilla negra y los mantones de Manila, y esa nueva aristocracia un poquito más europea, un poquito más a la vanguardia, un poquito más moderna en sus gustos, entre comillas, que empiezan a popularizar, al margen de estas salidas de teatro, que por supuesto, estos mantones de Paisley, que venían directamente de India, venían a través de Londres, y que sobre todo en Madrid se denominaron los mantones alfombrados, que también son muy comunes en determinados trajes tradicionales. No sé si aquí en Fraga se utilizan. Y, por supuesto, debajo de este traje maravilloso, todo este artilugio de ropa interior, que estoy seguro que cosas parecidas tenéis en vuestros ajuares, porque eso
suele ser común. Distintas enaguas que cubrían la crinolina, por supuesto el corsé, los pololos, calzoncillos, calzones, los zapatitos, los cubrecorsés, y me hace mucha ilusión ilustrar esta imagen con este corsé que más o menos es de esos mismos años, de cuando retrataron a la condesa, porque es el único corsé que se conserva de doña Isabel II, está en el Museo Arqueológico de Madrid, y se conserva porque fue el corsé que le salvó la vida. Cuando ella, creo que fue en una mañana de enero, febrero, ahora no recuerdo bien, se disponía a acudir a Nuestra Señora de Atocha, que es la tradición de la familia real española, a presentar a su primera hija viva, superviviente, esa chata de la que ya hemos hablado, la infanta Isabel. Bueno, pues en el tumulto de subir al carruaje y tal y cual, pues un poco lo que ha pasado ahora ¿no? ¿Dónde ha sido ahora uno que...? No, ha habido ahora dos, ¿no? Ha habido dos. Ha habido dos ahora, dos atentados. Pues se acercó uno que luego resultó ser un cura, el famoso cura Merino, e intentó, con un estilete que había comprado en el rastro, apuñalar a la reina. Y le salvó el corsé. ¿Veis la manchita que hay ahí en la parte derecha? Le salvó porque el estilete chocó con una de las ballenas del corsé y gracias a eso la reina salvó la vida. Y por eso conservó el corsé, si no, pues hubiera terminado pues, revendido, destruido, a saber cómo. Aquí, para que veáis la importancia del corsé, a doña Isabel II, ahí fue cuando tuve la ocasión de visitarlo en el Museo Arqueológico, que es una tristeza que no lo expongan, porque sería una de las piezas más visitadas, pero lo tienen ahí en los almacenes y bueno, pues tuve el privilegio de poder verlo y realmente es una pasada. Y aquí, bueno, tengo esta anécdota que en el caso de Isabel II el corsé le salvó la vida, pero en el caso de esta pobre niña Isabel, el corsé fue la causa de su muerte, porque se estaba preparando para las fiestas del pueblo. Estamos hablando de ese pueblo en Extremadura que se quieren unir y no se quieren unir, Villanueva de la Serena. Pues a base de apretar y apretar y apretar y apretar, se rompió una de las ballenas, le hizo una herida, eso degeneró en una septicemia, una infección de sangre, y la pobre niña, pues con 17, 18 años, falleció. Y los padres, que eran los ricos del pueblo, le erigieron ese pequeño capilla mausoleo en el cementerio de Villanueva de la Serena, para que veáis pues, los luces y las sombras del corsé, que digamos es el eje central de la silueta de esos años. Y que bueno, que también representado está aquí, aunque esto de aquí, el patrón es un poquito más antiguo. El corsé que más se parece al que hemos visto de doña Isabel II, se aprecia perfectamente, es este de aquí, que ya tiene un poquito la forma de la cintura, veis cómo abraza la cadera. Su majestad la crinolina con todo tipo de caricaturas, pero vamos, a pesar de eso, las mujeres los siguieron utilizando y su volumen siguió creciendo y creciendo y creciendo. Alcanzó su máximo apogeo en el 1860 y pocos, que ahí empieza ya a transformarse en una especie de oval, más plano por delante e inmenso por detrás. Lo que desgraciadamente desconocemos, que probablemente lo haría una mujer, es el nombre del autor o la autora del traje que luce doña Amalia, la condesa de Vilches. Sí conocemos los nombres de distintos talleres que trabajaban en Madrid en aquella época.
Tengo aquí una chuleta de mi amigo Juanjo y probablemente serían talleres regentados por alguna mujer. Las mujeres podían confeccionar ropa para mujeres. O sea, toda la modistería tradicional estaba en manos femeninas. Pero por estatutos muy antiguos, y no voy a abrir ese melón, no podían ejercer la profesión de sastre. No podían vestir a los hombres. De hecho, hay una anécdota muy curiosa de una mujer que heredó una sastrería de hombre y tuvo, digamos, que amañar su matrimonio con el primer oficial para que esa sastrería estuviera a nombre de él cuando realmente mandaba ella, que era la heredera de su padre, que era la que había aprendido la profesión. Pero por temas legales y de viejos privilegios y, en fin, cosas muy antiguas, legalmente una mujer no podía ser titular de una sastrería de hombres. Solo podíais coser ropa para mujeres, ropa de casa o canastillas de bebé. Tengo aquí el listado, que es muy curioso. A ver si está aquí. Mira. Aquí está, no sé si lo veis, una fotografía de Eugenia de Montijo disfrazada de María Antonieta y el retrato de Winterhalter. Y el listado de las modistas de la época, aquí está. Sí, aquí está. Juanjo habla sobre todo de Madame Palmira, que estaba como por la calle Arenal, y sobre todo la más conocida, la que ha pasado más a la historia, aunque es de unos años posteriores, es Julia Erce, que Julia Erce, sobre todo, ya os digo, ha pasado la historia porque fue la que confeccionó el traje de la famosísima María de las Mercedes, la prima de Alfonso XII, que murió a los pocos meses de casarse. Pero bueno, esto para indicaros que a pesar de que hay alguna noticia, si te pones a investigar en Archivo de Palacio, de algún nombre propio, de algún taller significativo en Madrid, desgraciadamente no conocemos, no está documentado quién confeccionó, quién cosió ese traje. Yo supongo que sería algún taller de los que había por Madrid, en la zona de Sol, Arenal, que era, digamos, el barrio bueno de tiendas en aquel momento. Si conocéis Madrid, Pontejos, pues sigue siendo donde vamos de mercerías, que ya no queda ninguna, pero bueno. Y sobre todo quiero destacar que todavía no se ha estudiado con profundidad. Suena un móvil por ahí. ¿Quién es? Que le mando a la prueba de expulsión. Todavía no se ha estudiado, en mi opinión, con la suficiente profundidad el papel fundamental que ha jugado la industria de la moda, todo lo relacionado con el trapo, con la ropa, para la liberación y emancipación de la mujer. En aquellos años era de los pocos oficios, por no decir el único, que era admitido. Si una mujer se quedaba viuda, pues o se prostituía o se ponía a coser. Es que no había otra alternativa. De hecho, hay una anécdota muy graciosa de don Benito Pérez Galdós, al que le gustaban las mujeres más que a un tonto a un lápiz, que cuando dejaba a una de sus queridas, le dejaba una cartita muy bien escrita, claro, era Benito Pérez Galdós, y le dejaba como regalo, como prenda, una máquina de coser, como diciendo:
ya no me necesitas, ya tienes esta máquina de coser, ya te puedes ganar la vida honradamente. No necesitas ser la querida de nadie. Lo relaciono con todo lo que os hablaba de los tintes para que también os pongáis en situación lo importante que fue en el siglo XIX, y también lo es ahora, aunque de una manera mucho más tramposa y mucho más solapada, toda la industria textil, todo lo relacionado puede ser, y ahí volvemos a la gran renuncia, que en ese sentido, pues una de las grandes trampas del capitalismo. De hecho, Marx, que es de esta misma época, cuando escribe su famoso Capital, dijo que la moda es la hija preferida del capitalismo. Y es así, porque realmente es que no se necesita. O sea, nadie necesita para vivir ni un bolso firmado, ni un vestido de Lorenzo Caprile, ni un zapatito de Gucci. No lo necesitamos, para nada. Necesitamos comer, necesitamos, yo qué sé, a lo mejor un coche que funcione, pero el trapito pues es que es totalmente superfluo. Entonces, os recuerdo que la revolución industrial nace con nuestra industria, con la industria textil. Ahí tenéis la famosa Jenny, el famoso telar mecánico, que cuando se desarrollaron toda la importancia que ha tenido la industria textil en el siglo XIX, aquí tenéis a vuestros vecinos catalanes, la famosa Semana Negra en Barcelona, que de esas lluvias, estos barros, pero bueno, no vamos a abrir ese melón, tuvo su origen en la industria textil, las condiciones infrahumanas que tenían esos trabajadores, sobre todo trabajadoras, la mayoría de ellas niñas pequeñas, o sea, trabajo infantil. Eso ahora en el mundo occidental no sucede, que vivimos en nuestra burbuja, pero sí sucede en otras partes. Pero bueno, como están lejos, pues no lo vemos, pues no nos importa. En estos años también, y mira, veis trajes muy parecidos a los que luce nuestra protagonista en el retrato, es cuando empieza de una manera incipiente lo que todavía hoy muy tontamente se llama prensa femenina. De hecho, doña Amalia, esas novelas por folletones, Berta y Lidia, los empieza a escribir en uno de esos periódicos. Creo que el suyo era el Correo Español o la Gaceta Española. En esa prensa femenina colaboraron también Concepción Arenal, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Fernán Caballero, que todos sabéis que era una mujer, incluso la mismísima Emilia Pardo Bazán, porque muchas veces esas revistas, digamos, femeninas, era el único medio que tenían las mujeres para haber publicado sus escritos. Todo este rollo es para que situéis cómo la moda, a pesar de lo tramposa y lo vampira que es, ha sido también un motor para que la mujer encontrara de alguna manera su sitio y un espacio suyo propio. No sé si esto está relacionado con vuestros trajes o no, pero me parece que estas tradiciones se han conservado gracias a las partes femeninas de las familias, creo yo. Igual no es así, pero me imagino que es así. Y otro fenómeno que coincide en estos años, que nada pasa por casualidad, es la aparición de los grandes almacenes. Aparecen los primerísimos en París, luego se van extendiendo por toda Europa, luego a Londres, a Barcelona, creo que, no sé si se llamaba el Encanto, me parece, les Encants, no, me parece que sí. Esos creo que llegan en los años 70 o 80, me baila ahí la memoria, que son estos grandes templos del consumo. Cuando Marx decía que es la hija predilecta del capitalismo, son templos de cosas que realmente no se necesitan, pero que ahí, en esas nuevas profesiones derivadas de esa sociedad de consumo, es donde también la mujer empieza a encontrar su sitio y su hueco.
Hay una novela maravillosa que os animo a que leáis y a que descubráis. Creo que han hecho una serie de televisión, que no está mal, de Zola, que se llama El paraíso de las damas, que la protagonista es una niñuca que viene del campo, del medio rural, a París, y bueno, pues la contratan en un gran almacén, está cambiado el nombre, pero más o menos se intuye que son las Galeries Lafayette, y como poco a poco pues va subiendo gracias a su talento y hace carrera dentro de estos grandes almacenes. Y ya vamos terminando, para que veáis que todo esto que nos puede parecer muy lejano, de la gran renuncia y los roles masculinos y femeninos y tal y cual, todavía hoy sufrimos de eso. Tenemos a la izquierda a Pedro Sánchez, que más o menos va siempre igual vestido. Y además es que no sabemos ni nos interesa saber quién le hace los trajes, quién le hace las camisas, dónde compra las corbatas, dónde compra los zapatos. Vamos, he puesto Pedro Sánchez, pero podría haber puesto a Feijóo o a Su Majestad el Rey. ¿Alguien sabe quién es su sastre o dónde compra los trajes? Si además van siempre vestidos iguales. Pero, por otro lado, tenemos a doña Yolanda Díaz, que al margen de su pensamiento político, pero creo que tiene un estilillo que no está mal, y cada vez que sale algo, pues para bien o para mal, sabemos hasta lo que le han costado las mechas del pelo. Creo que esto es muy injusto para las mujeres, creo, en mi humilde opinión. La que entendió perfectamente las herramientas de esa gran renuncia fue Angela Merkel, que dijo: yo paso, esto no me interesa nada, no va conmigo, me voy a hacer un modelo repetido en todos los colores habidos y por haber, y punto pelota. Y nadie sabe quién le hacía esas cosas. Con sus majestades los reyes nos pasa lo mismo. Oyes, y yo en cierta manera me he beneficiado. ¿Alguien sabe quién es el sastre de don Felipe? Que tiene dos. ¿Alguien lo sabe? Uno para militar y otro para civil. ¿O dónde se hacen los zapatos? ¿O quién es su peluquero? Ahora, si os pregunto de doña Leticia, vamos, estamos aquí toda la tarde cotilleando. Pues los zapatos son de... Ay, pues yo he oído... Pues en este blog, pues se ha puesto de Mango. Pues no, era de Zara, no, era de Stella McCartney. Y ahora voy más allá. Pero a pesar de todo esto, 3 siglos, casi 2 siglos y pico después de la Condesa de Vilches y de la gran renuncia y de tal y que cual, estamos en un momento en el que, bueno, pues hemos llegado a esto. Aquí, hombres, mujeres, fluidos, no binarios, da igual. La renuncia es absoluta, porque están los dos igual de feos, ¿o no? Además que uno podría estar vestido como la otra como el uno, si hubiera uno en medio que no se sabe bien lo que es, también, porque da lo mismo. Que es un poco, y por eso es tan bonito que se conserven este tipo de cosas, como lo que estáis haciendo en Fraga, y que haya un interés por estudiar, por preservar, por conservarlo y pasarlo a las generaciones venideras. Porque realmente vamos hacia un mundo en el que, pues da igual, nos podemos intercambiar la ropa unos con otros, otros con unos con otros, y todo esto, todo este mundo de colores, de simbologías, de si me pongo la pañoleta para acá o me la pongo para allá, todo lo que me estaba contando antes Roseta de... las que eran mocitas, las que no eran mocitas, lo de las basquiñas, ¿no? Si iban a misa, no, alguien que me lo contaba antes, alguien me lo ha contado, lo de la falda negra, que si iban a misa, si no iban a... Todo eso que es tan maravilloso, pues todo eso, pues ya me diréis, pues vestidos así. Entonces,
pues cuando me llegan peticiones como la de Rosita, pues enseguida digo que sí, porque si no nos esforzamos en estudiar y en preservar todo este legado, pues poco a poco se irá perdiendo. Y como vamos a eso, como vamos a una uniformidad y a pues que da igual si somos anfibios, peces, extraterrestres, tenemos polla o tenemos coño, da lo mismo, con perdón, pues que esto se conserve y se transmita, pues es maravilloso. Y creo que ya hemos acabado. No sé si ahora alguien quiere hacer alguna... Antes de las fotos, que ya sé que no voy a salir vivo de aquí, ya lo sé. Pido que alguien del ayuntamiento organice así, porque si no, no salgo vivo. Que nos pondremos ahí para que el fondo de la foto sea el cuadro de Baldrich, por lo menos. Antes de la avalancha fotográfica, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar, algo que queráis ampliar o que no estéis de acuerdo. Yo, abierto. ¿Perdón? Rosita, pero no vale que hables solo tú, ¿eh? No, solo te has dejado el color amarillo. ¿Perdón? Que te has dejado, cuando has hablado de los colores, Sí. el color amarillo que nos atañe mucho, porque es un color que lo llevamos en el traje, los hombres sobre todo, y las mujeres Sí. también, ¿lo has visto allí? Sí, ahí lo vemos. ¿Y este también es de la misma época de lo sintético o ya venía de antes? El color amarillo se conseguía, Rosita, con el azafrán. Pero te digo lo mismo. Pero es que lo tenemos en la seda. Sí, la seda tiene todos los colores. Si el problema de esos colores, el problema era fijarlos, era que duraran. Entonces, yo no sé, ahí tendría que estar Lucina, yo no sé ahí cuál es la composición y tendría que examinarla al microscópico y todo eso. No tanto, solo era tal Entonces, como el azul, no, algo del amarillo. no sé de cuál es su origen ni de dónde viene. Lo que sí te puedo decir es que, digamos, la profusión de esos colores, sobre todo el que se fijaran, el que hayan aguantado, sobre todo en los lisos, ¿eh? No te hablo de los espolines, de los brocados, de los damascos, que ahí ese es otro tema. El que hayan aguantado hasta nuestros días, sí es probable que, aunque utilicen patrones antiguos, es probable que ese tejido sí sea del siglo XIX, pero estoy hablando así por intuición, ¿eh? No te lo sabría decir. Porque además habría que ver si ese tejido es amarillo porque la hilatura ya era amarilla o es amarillo porque se ha tejido en el color natural y luego se ha teñido. Eso yo a simple vista no lo sé, no es mi especialidad. Por eso te digo que yo ahí en el tema de los tejidos soy prudente, porque no es todo un mundo. Desgraciadamente, la gran experta en todo esto es Lucina, y os pido que recéis por ella porque está muy malita. ¿La conservación de la seda? ¿Perdón? La conservación de la seda. La conservación de la seda antes o después se estropea, porque es una fibra natural. O sea, eso es así. Es como el pelo. Pues tú cuando abres una tumba, pues no hay pelo. Son proteínas. Entonces, sí os aconsejo que no los colguéis, que los conservéis en plano siempre y procurar que no haya pliegues, que no, porque por eso los mantones no hay que doblarlos, se tienen que guardar como un burruño, o lo mejor es en un canuto, enrollados, porque si se doblan, donde tienes el doblez, eso se va a quebrar. Pero vamos, lo primero es no los colguéis.
porque aquí eso, los hilos, los filamentos, ahí, eso se va a romper antes o después. Es como el pelo, es igual, si es que es pelo, son las mismas proteínas, es la misma cadena. Sí. El que has enseñado. Esos vienen, estos patrones, no los tejidos, que no lo sé. Esas formas vienen directamente del siglo XVIII. Eso te quería preguntar, porque has hablado que el que tienes aquí. Este es XIX. Este es 19. ¿Y aquellos que era? ¿Porque la forma no la tienen tan marcada la cintura? Y no, y porque no tienen forma de pecho. Vale. Son planos. Eso es un cartón de pecho. Esos vienen directamente del XVIII. ¿Y el que tienes tú tiene forma de pecho? Es que no lo he visto. El que tengo yo tiene un poquito, porque acaba aquí. Este acaba Vale. aquí. ¿Perdón? Este acaba aquí. Es justo debajo del pecho. Aquí les llamamos apretadores. Claro, o ceñidores, porque lo que hacen es ajustar la cintura. Seguro que este lleva una blusa o una camisa, no sé cómo lo... Que es aquel que tienes pequeño aquí encima, el amarillo que hay encima de la mesa, Sí. aquello debe de ser... Ese es 19 también, Este es- Ese es 19 por los dos singletes que tienen ahí. Sí, de hecho creo que en la imagen del... Mira, si la puedes pasar, creo que hay uno que tiene los singletes esos, hacia atrás, mira. Sí. No, pasa adelante. Un altre. La otra. Ahí. No. Hay unos del periodo romántico, un poquito, ahí se aprecia un poco, aquí un poquito. ¿Ves el inglete este? Ponte el micro. Un poquito. Aquí se aprecia un poquito. ¿Ves que se tiene un inglete ahí también? Una pieza. El triángulo es que se está puesto al revés, además, creo. No está. La sume. Tumbará. Pero este es de mocita, este es de Sí, niña. sí. Hay una fotografía encima. Esta es la parte del pechito. Es precioso. Los tenemos igual en adulto, Adulta. Los ingletes. Me salió el triangulito. Sí. Joder. Que es como un godet. Es este y esta Sí. es la parte en miniatura del pecho, realmente. Y este es el godet Mira, de abajo. otra cosa, no me pongáis alfileres. Cerrártelo. Repite. Tu penso que tenien antes esto te queda serie. Claro, de penjar. Ho tornen penjar. No sé ficar agullers. No em fico yo. No tinc Abre cada serie. Si nos puedes explicar un poquito por la forma de los godets y todo esto. Esto lo hemos encontrado aquí de nuestras abuelas o bisabuelas. Pues este es lo que os explicaba. Este como patrón ya estamos, te digo, así hablando, ya estamos en el siglo XIX seguro. Que hayan reaprovechado alguna tela que tuvieran por ahí anterior, puede ser, no lo sé. Luego, al margen de, no sé si está pachurreado o no, pero sí que hay puntadas a mano. Aunque los ojetes se los han hecho después, yo creo. Claro, es que es lo malo del traje tradicional, que son prendas que van pasando de mano en mano y cada propietaria, pues claro, los va adaptando.
altres no es poden deixar. Aquestes coses no es poden deixar. O sigui, cada un ha de tenir el deu i ja. ¿Ves? Porque es No ho han fet, esta més estrella, esta... ho apanya. Yo creo que esta tela con la que han ampliado no es la misma del... Creo, ¿eh? O sea, desde luego, el forro de dentro no es el mismo. Va ser de Rubén. O sea, es lo fascinante de este tipo de piezas, que cada propietaria pues lo ha manipulado. Yo ahí... O sea, hay puntadas de una época y hay puntadas de otra. ¿Qué? Sí, pero puede ser... Es del 19 seguro, ¿eh? Pero que... De qui és? La Manolita. Però la roba yo sé que la pantalón de talla, Precioso. el modelo, però això de Sí, pero el godet está afectando la forma de una otra manera. ¿Y la ballena de dentro, habéis visto lo que es o no? ¿Es celuloide o es...? ¿Alguien sabe de qué es la ballena, lo de dentro? ¿Lo habéis abierto? Porque eso también nos ayudaría mucho. O esto y son unas varillas muy delgaditas como si fuesen de caña, pero son muy finas. Sí, está en línea. En Valencia sí las hacen con unas varillas de, como dice vuestra compañera, de caña, pero a veces yo me he encontrado cosas que son de celuloide, a veces son de metal, ahí no lo sé, aquí me pilláis. El traje tradicional es un mundo, sobre todo porque son piezas que han ido pasando de... Mira, que esta tiene los bordados estos. Mira, estos bordados sí que son... Estos sí los tiene el de Isabel II. Estos remates. Mira. Estas moscas, que no las llamo moscas, ¿ves? Estos sí los tiene el de Isabel II, que aquí no se ven. Mira, sí se ven. ¿Los ves? La rosita. Y eso sí que es del 19. Sí. No, Albies no está esto, ¿eh? Tampoco, eso no está Albies. Para nada, vamos. Aparte que no es el mismo, ¿eh? Es que no es el mismo. No es el mismo. El forro es distinto. ¿Alguna pregunta más? No me preguntéis de traje tradicional porque me ponéis en evidencia, que yo aquí estoy verde. Vestido para una famosa y esto, que no sé, ¿te imaginas algo de lo antiguo para... ¿Has Sí, a estudiado? veces sí, a veces no, depende. A veces sí. De todas maneras, digamos, todas estas referencias siempre las tienes aquí. Pero... Porque el vestido de Leticia, ¿Cuál de ellos? el granate, porque yo estoy con el granate. El rojo, el de los broches. El rojo. Mira, ese viene de una peli de Hitchcock. Vale. ¿Qué película es? Pues La veremos. aquí no, fue la primera que hizo Grace Kelly con él. Que aquí no me acuerdo cómo se tradujo. Es igual. No, No te preocupes. no, La ventana indiscreta ya había hecho varias con Hitchcock. No, esa fue la última. Atrapa a un ladrón fue la última que hizo con él. No, en inglés se llamaba M for Murder, que luego hace años hicieron un remake con Gwyneth Paltrow y Crimen Perfecto, era Crimen Perfecto, que ya
saca un traje rojo, lo que pasa que la parte de arriba del de Grace Kelly era de encaje. Vale. Pero ese está sacado de ahí. Es que ese que me enamoró siempre y siempre que veo algo tuyo ya... Ese está sacado de ahí. La referencia. Pues bueno. Pero bueno, Pero vamos, la inspiración... que la inspiración la siempre inspiración está puede venir de todas muchas partes. cosas, de muchas De todas cosas. partes. Pues muchas gracias. El corte inglés y que cuando la moda femenina venía de Francia no había un sistema, digamos, equivalente al corte inglés. Yo tenía entendido que había un corte parisien, del cual, por ejemplo, el sistema Martí parece que bebía de ahí. No sé si es así. Sí, sí, pero no. Pero que no. Vale. No es tan rotundo como la escuela de sastrería inglesa. Sobre todo, ¿sabes lo que sucede? Que es un poco volviendo al tema de la gran renuncia, que es que en hombre es que es sota, caballo y rey. O sea, son los mismos. Seguimos utilizando prácticamente los mismos patrones desde el 1800, son variaciones. Entonces eso se ha podido pulir, perfeccionar, mejorar, porque es siempre lo mismo. En mujer, Vale. Cada uno ha hecho... claro, dices, este es el corte tal, o sea, tú te coges un tratado de sastrería o de patrones de los años 50 y más o menos los modelos para hombre, el pantalón, la chaqueta base, tal cual, más o menos. Coges el equivalente en mujer y dices, madre mía, yo esto no me lo puedo hacer hoy. Entonces, sí, el sistema Martí, sí, he aprendido en París o no sé qué, o Worth, que fue el gran aliado de Eugenia de Eugenia de Montijo, de la emperatriz Eugenia. Pues fíjate el renombre y el prestigio que tenía él, que yo he encontrado en mis investigaciones publicidad de una de estas buenísimas modistas de Madrid, que su publicidad era, no sé, me acuerdo, se llamaba Hortensia, Honorata, Madame, porque todas se ponían Madame en francés, Madame Hortensia, no sé qué, Madame Honorata. He sido oficiala de la casa Worth, esa era su... Pero no hay un método de París, vamos, si lo hay, desde luego yo no lo conozco. Entonces la tendencia la marcaba la modista o el... No, o el que estaba en ese momento. Pues cuando estaba de moda Dior, pues Dior, pero luego era el otro, era el de más allá. O sea, no. En cambio, en la sastrería inglesa, pues esto es el método de la sastrería inglesa, que luego está la otra escuela, la escuela italiana, que siempre han estado un poco en lucha, aunque la escuela italiana es una derivación, un spin-off, como dirían ahora, de la escuela inglesa, pero que las técnicas son esas porque son siempre las mismas, siempre. Pero en mujer... Gracias. ¿Más preguntas? Pues... Porque llamativo si es mi oficio. Pero es que yo odio que me llamen diseñador, porque diseñador es una palabra horrorosa, que no quiere decir nada. Yo soy modista, que es, mira, me alegra que me hayas hecho esa pregunta. Por favor, no digáis modisto. Por favor. ¿Decís dentisto? ¿Decís taxisto? ¿Decís violinisto? ¿Decís electricisto? ¿Decís nacionalisto, que ahora está tan de moda aquí con vuestros vecinos? Entonces, ¿por qué decís modisto?
Es modista, con A. El sufijo ista en castellano no tiene género. Es modista. Además, mira, ahí lo de modista, modisto, un poquito de culpa la tenéis vosotras las mujeres, que sois un poquito machistas, otra palabra acabada en ista. Porque una cosa es ir al modisto hombre, que es de Caprile para arriba, y otra cosa es ir a la modista mujer, que es pues, la que me arregla el camiserín, la que me coge el bajo, la que me... ¿Es así o no es así? ¿A qué es así? Y eso es muy injusto. Eso es muy injusto. Hay modistas hombres buenos y malos y modistas mujeres buenas y malas. Punto. Punto. Eso es así.